Capítulo 45. ¿De qué hablar? Luego de aquella entrevista tan espantosa que tuve, traté todo lo posible por ocultarme de David, considerando que él estaría en el hotel por varios días para anotar lo más relevante y también entrevistarme junto con Angélica y Becky. Debía soportar su presencia en el mismo lugar en el que estaba. A decir verdad, contaba los días, esperando el momento en que se fuera. Fue fácil reconocer el tipo de persona que era luego de revelar su verdadera intención en mi entrevista. Estaba preparada para cualquier cosa. Incluso Nam y Billy sintieron mi incomodidad en cuanto terminó la entrevista. Kai no estuvo de acuerdo en que me preguntaran por Angélica, pero era algo que tarde o temprano me preguntarían. Después de todo, desde mi divorcio con Billy, nunca me habían visto con nadie. Y en cuanto a Angélica, tenía entendido que su vida también era muy privada. Sin embargo, estaba alerta. No quería polémica en mi vida. Nunca me ha gustado. Y suficiente tuve con la noticia de mi divorcio junto con la de mi ex esposo declarándose gay. Tuve que identificar a su equipo también. Constaba de 4 personas que lo acompañaban, y algunas veces cada uno se iba por su lado, como pequeños espías al pendiente de lo que sucedía alrededor. Trataba de hacer las cosas con la mayor tranquilidad posible. Si bien en el pasado fui seguida e investigada, incluso fotografiada, actualmente no deseaba que eso nuevamente sucediera. Y a pesar de que estas personas solo querían ver polémica a mi alrededor o alrededor de Angélica o Becky, sinceramente no era lo que quería. Solo 2 días habían pasado y me sentía con los nervios de punta. Tendría la entrevista con Angélica y no sabía lo que él pudiera hacer para hacerme sentir incómoda. Quisiera conocer el tipo de preguntas que me haría, pero tenía el leve presentimiento de que no me diría absolutamente nada. Sin embargo, no todo era malo. Mis encuentros con Becky, a pesar de ser rápidos y sin mucho intercambio de palabras, eran lo que más alegraba mi día. Considerando también que debía comenzar a pasar tiempo con ella para evitar malos entendidos con la asociación, aquellos momentos me parecían suficientes, por ahora. No quería presionarla en nada. Sentía que, poco a poco, iba quitando aquella armadura en ella. Cuando entregaba a Bombón, me sonreía, me informaba el lugar en donde estaría con él, y luego se marchaba. Y cuando ella me lo llevaba en la noche hasta mi habitación, me hablaba con calidez, también informándome sobre lo que hizo junto a él, para que no me preocupara respecto a lo que sucedía en mis horas de ausencia. Tal vez estaba siendo algo exagerada, pero considerando cómo fue nuestro inicio y todo lo que nos envolvió en el pasado, para mí era el mejor trato que me podían dar. Ahora podía dormir mejor. La noche pasaba en un abrir y cerrar de ojos. Me dejaba envolver por el calor de Bombón y su cariño hacia mí, y luego me preparaba para dar inicio a mi día. No sabía si era por el hecho de que ahora tenía una relación más armoniosa con Becky o si realmente los días parecían ser cada vez más alegres. Me encontraba a mí misma despertando casi 1 hora antes de lo habitual, arreglándome y perfumándome, recibiendo el día con una enorme sonrisa. Tal vez Angélica me contagió algo de su alegría, o simplemente así debí de ser siempre. Contaba los minutos para encontrarme con Becky en el restaurante, incluso contaba los segundos que hablábamos para comunicarnos sobre Bombón, y luego cada una iba a lo suyo. No conseguiría su perdón pronto, pero ya era un comienzo. Incluso Bombón parecía más cómodo a su lado, como si hubiera recordado que ella era su dueña. Al salir del elevador, sujetaba con fuerza la correa de Bombón. Caminaba a pasos lentos, mirando a los lados.
Debía estar pendiente de que el equipo de David, o él mismo, estuviera cerca. Parecían leones acechando a su presa. Para mi suerte, no vi a ninguno de ellos, lo que me hizo sentir segura. Mientras más me acercaba al restaurante, más ansiosa me ponía. Era algo que estaba comenzando a sentir entre cada encuentro que tenía con Becky. No sabía si tomarlo como algo bueno o malo, pero ahora mismo mi relación con ella estaba tranquila, así que prefería tomar aquella sensación como buena. Mi sonrisa desapareció en cuanto entré al restaurante. Ingfa y Charlotte estaban esperando de pie a unos metros de mí. La primera me sonrió con calidez, mientras que la hermana mayor de Becky simplemente se dignó a suspirar, como si aquello fuera lo más molesto del día. Me acerqué en silencio, saludando a ambas mujeres con educación y recibiendo solo la respuesta de Ingfa. Becky ahora mismo está entrenando. Suele utilizar un día de la semana para entrenar por la mañana, explicó Ingfa con alegría. Pero ya que desea pasar el día con Bombón, venimos por él. Sonrió, entregándole la correa. Logré conseguir una cita con un veterinario. Le informo. Dile que debe llevarlo hoy a las 3, está en esta dirección. Le entrego el papel donde estaba la dirección apuntada. Ya han pasado varios días desde su última revisión y ya que no estamos en Tailandia, no quería solo dejarlo pasar. Ingfa asiente, escuchándome con atención. Te espero en el auto, cariño. Charlotte sujeta la correa de Bombón, dando un tierno beso en la mejilla de Ingfa. Para mi sorpresa, el pequeño perro corre alegre detrás de ella, ambos saliendo del restaurante. Necesito hablar contigo. Ingfa señala una silla, indicándome que me siente. Eso me aterra, digo, tratando de bromear. Ella me sonríe, sentándose frente a mí. No es nada malo, indica, uniendo sus manos sobre la mesa para entrelazar sus dedos. Es con respecto a David y tu entrevista. Trago saliva. A decir verdad, luego de mi entrevista esperaba algún tipo de reclamo por parte de Becky o Charlotte. Después de todo, mencioné a su padre sin su permiso, pero, para mi sorpresa, aquel momento nunca llegó. Becky, de hecho, parecía comportarse diferente conmigo, un poco más amable y alegre, mientras que Charlotte, a veces me miraba con menos odio. Nam y Kai hacen un excelente trabajo con respecto al evento. Ingfa felicita. Su tono de voz siempre es dulce y cálido, casi como si yo no hubiera sido la culpable de hacer que su esposa hubiera estado en la cárcel. Sin embargo, me temo que no te han informado con respecto a las entrevistas. Asiento en silencio, escuchando. David es un hombre demasiado entregado a su trabajo. Esto es espectáculo. Buscará hasta en el hoyo más profundo algo para dar de qué hablar. Ella pasa sus palmas por la mesa. Antes de que continúes, la interrumpo. Debo saber algo. Ella mueve la cabeza para que continúe con mis palabras. ¿David es el encargado de todas las entrevistas en general? ¿O solo lo buscan cuando se trata de Becky y Angélica? Ingfa suspira, asintiendo. Solo lo buscan cuando se trata de ellas. Suspiro, desviando la mirada. Ambas dan mucho de qué hablar. Incluso John detesta cuando hay peleas entre las dos porque, al final, somos nosotros quienes resolvemos todo. Muevo la cabeza, recordando el momento exacto en el que John me mencionó aquello. David es como una tercera pieza en todo este juego de ellas. Él se encarga de buscar el espectáculo, plasmar en primera plana en las redes sociales el escándalo, y ellas solo siguen la corriente. ¿Y por qué me lo dices?, pregunto con curiosidad. ¿No es mejor solo dejarme a la deriva sin saber qué ocurre? Ingfa me sonríe. Esto es diferente, es su respuesta.
Sus antiguas peleas fueron organizadas por la asociación. Ahora mismo esta pelea es organizada por ti. Está tu nombre y tu hotel en juego. Y Becky, junto con su equipo, no desea generar problemas. Miro a Infa casi sin creer aquello. No deseamos que tu hotel sea envuelto en polémica, así como Becky no desea que tu nombre genere un mal sabor de boca. Por alguna razón siento cómo mi corazón palpita casi de emoción al saber aquello. Estoy aquí porque ella y yo lo hablamos. Ambas llegamos a la conclusión de que debías saber todo esto. Asiento. David hará lo posible por generar el fuego. Y Angélica, junto con Becky, echarán la leña. Hablo con seguridad, observando el movimiento de cabeza de Infa. Así es. Muerdo mi labio, mirando mis dedos. No sabía qué decir después de escuchar todo aquello. Mi cabeza, ahora mismo, estaba en un caos total. La polémica será sobre mí, ¿verdad? La pregunta sale de mi boca con miedo, dejándonos en un gran silencio por varios segundos. Infa suspira. No queríamos que fuera de este modo. Ella habla bajo. A decir verdad, antes de que la polémica salga a la luz, Becky y Angélica se reúnen para hablar sobre el tema. En su primera pelea se trató de una inexperta Becky retando a Angélica. En la segunda pelea fue el orgullo de Angélica perdiendo ante una novata. En la tercera pelea se trató de Becky visitando América y cómo su boxeadora parecía temerosa. En cuanto a la cuarta pelea, se trató sobre un enredo amoroso entre Becky, Angélica y una tercera persona. Elevo una ceja en cuanto miro a Infa, sin saber qué decir sobre eso. Por supuesto, esta tercera persona solo buscaba ver pelear a ambas boxeadoras, y ya que ninguna de las dos había sido envuelta en chismes amorosos, lo vieron como una oportunidad. Cruzo mis brazos sobre mi pecho, aclarando mi garganta. ¿Y qué sucederá ahora?, preguntó curiosa. Ambas no se reunieron para hablar sobre su tema principal con respecto a la pelea. Cuando estaban por hacerlo, salieron tus fotos con Angélica. Miro fijamente a Infa, quien habla tranquila. Becky pensó que había sido algo planeado por Angélica, pero no fue así. Simplemente los paparazzi la siguieron y tomaron las fotos. Infa, sé que esto es un juego para ellas, pero no lo es para mí. La interrumpo colocándome derecha en mi asiento. Este es mi hotel. Las contraté porque quería generar algo diferente. Quería mostrar algo completamente distinto a lo tradicional. Es mi nombre el que está en juego. Infa trata de hablar, pero la detengo. No me gusta la polémica. No me agrada que invadan mi vida. Te agradezco mucho por tratar de informarme sobre esto, pero no estoy dispuesta a ser parte de este juego. Ella se queda en silencio, asintiendo. Agradezco mucho tus buenas intenciones, pero no seré parte de esto. Si desean generar algún tema controversial, háganlo con mi nombre fuera de esto. Supuse que te molestaría. Infa se coloca de pie, apoyando sus manos sobre la mesa. Solo quería informarte para que estés al tanto de todo. Tal vez tu nombre no sea el que esté en juego, pero David tratará de generar el caos. ¿Te refieres a que él fue quien tomó la fotografía? Como te dije, él crea el fuego y ellas se encargan de echar la leña. Infa mete sus manos en los bolsillos de su chaqueta. Becky se negó a participar en esto, pero todo se oficializará con la entrevista que tengas hoy. ¿Angélica es quien decidirá? Me coloco de pie encarando a Infa. Decide la boxeadora que tenga la primera entrevista. Esto no estaba en el contrato, le digo algo enojada. Recuerda que ellas tienen un contrato con la asociación. Todo esto siempre será un espectáculo, sea cual sea el tema. Infa comienza a caminar hasta que se detiene, girándose. Becky ya dio su opinión con esto. Si Angélica decide seguir, ambas se encargarán de todo.
¿No tendré nada que ver? Doy unos pasos hacia ella. No si ellas así lo quieren. Suspiro, mirando el suelo. Pero descuida. Generalmente los insultos son hacia ellas mismas. Tú serías solo un pequeño aporte para que tu hotel tenga más relevancia. Recuerda que esto es por tu hotel, no por ti. Me mira. A Becky no le agrada este tipo de escándalo, pero se permite disfrutarlo cada cierto tiempo. Se trata de fama y seguidores. ¿No decidiste esta pelea porque ellas tienen eso? Me quedo en silencio. Ellas te darán la recepción que deseas. Después de la pelea, tu hotel será el más hablado. Infa se acerca a mí, tocando mi hombro con su mano. Descuida, Frin. A pesar de todo lo sucedido, Becky quiere cuidar tu imagen, así que no saldrás perjudicada en todo esto. Ninguna de las tres. ¿Becky te dijo que vinieras a decírmelo? Infa asiente, alejándose un poco. Al principio no quiso hacerlo, pero ya que nota el esfuerzo que haces porque ambas estén bien, incluso compartiendo a Bombón, pensó que lo merecías. Ella se retira del restaurante, dejándome en medio del lugar, pensando en muchas cosas. Pensó que lo merecía. A decir verdad, todas aquellas palabras solo hicieron que mi día se estropeara completamente. La alegría que sentía al principio fue invadida por una enorme tristeza. Pensar que Becky llegó a la conclusión de decirme todo solo porque se dio cuenta de mi enorme esfuerzo para que todo saliera bien me hacía sentir mal. Era como si me estuvieran recompensando con pequeñas migajas de pan. Ella estaba dispuesta a generar el caos sin decirme una sola palabra. Simplemente cambió un poco de parecer. No sabría explicar cómo me siento ahora mismo. Me sentía mal conmigo misma, mareada y con náuseas. Sentía que merecía aquel tipo de trato, pero al mismo tiempo no lo merecía. Era como si mi cuerpo se hubiera dividido en dos, uno aceptando aquel castigo y el otro dándose su lugar con completa dignidad. Becky solo me estaba recompensando por mi esfuerzo. Ella no estaba tratando de que las cosas salieran bien. Me daba algo de molestia saber todo eso. Estaba molesta con ella. Estaba molesta conmigo misma por ser tan ingenua. Como era de esperarse, mi día fue de mal en peor. A pesar de que estaba dispuesta a pasar tiempo con ambas boxeadoras, ya sea verlas entrenar por cierto tiempo, ahora mismo lo dudaba. No solo dudaba en hacerlo con Becky, dudaba incluso en hacerlo con Angélica. Por supuesto, este era un plan de ambas y, a pesar de que ella me dio su amistad, no podía evitar sentirme traicionada por lo que estaba haciendo. Se lo dije muchas veces. No quería polémicas, pero ella pareció ignorarme. Claro que lo haría. Era amiga de Becky, no mía. Mantuve aquella información solo para mí. Si le decía algo de eso a Nam o a Billy, ambos podrían reaccionar mal. Lo podrían tomar como un insulto hacia mi persona. Y aunque eso no se comparaba a lo que le hice a Becky en el pasado, sería como probar una cucharada de mi propia medicina. Me mantuve en silencio durante mi jornada de trabajo. Ellos lo sabían, me conocían muy bien. Algo iba mal, pero no preguntarían hasta que yo se los dijera. Y preferí no hacerlo, o al menos no hasta hablar con Angélica. ¿Estaba exagerando? La entrevista con ella daría inicio pronto. No la pude ver en el día y, al llegar a mi hotel, no me dio tiempo de nada. Subí hasta mi habitación para cambiarme de ropa por una más elegante. Deseaba dar una buena imagen al público que nos miraría. No solo la imagen de alguien que, muy probablemente, estaría envuelta en polémica con dos boxeadoras. Al bajar al lobby, la cámara y los preparativos estaban nuevamente en su lugar, dándome una pequeña sensación de déjà vu. Logré visualizar a Angélica al fondo, hablando tranquilamente con John, y cuando me iba a acercar para pedirle hablar,
David nos indicó que era hora de la entrevista. Estaba molesta, pero debía comenzar a fingir una sonrisa. Esta tarde me encuentro nuevamente en el Hotel Royal Kimha, junto con su dueña y una de las boxeadoras que dará recepción el día de la inauguración. David inicia señalándonos: Sarocha Chankimha y Angélica Carter. Ambas saludamos a la cámara y a nuestro anfitrión. Me sentía nerviosa, no sabía lo que iba a suceder. Como siempre he dicho, ver a Angélica es algo magnífico. La he entrevistado desde hace mucho, podría considerarla como mi amiga. Angélica le sonríe, moviendo su cabeza. Y en cuanto a la señora Sarocha, hace solo 2 días la entrevisté y me dejó una muy buena impresión. ¡Qué idiota! Angélica, ¿cómo es estar ahora mismo preparándote para una pelea como esta? Angélica está de piernas cruzadas, con sus manos sobre su rodilla. Es algo nuevo, sinceramente. Ella habla tranquila. Nunca había estado presente en la inauguración de un hotel, así que no sabría decir cómo es esto, pero pensar en que la señora Sarocha tomó en cuenta mi nombre para su día especial es algo que me da mucha alegría. No solo me conocen las personas fanáticas del boxeo, también me conoce una mujer aplicada en su negocio, alguien que trabaja día y noche sin descanso. Como siempre, ella sabía qué decir, defendiéndose a la perfección. Mantengo la sonrisa en mi rostro, simplemente moviendo mi cabeza. ¿Pensabas en este instante, señora Sarocha? David se dirige a mí. En cuanto aprueban el proyecto del hotel, comienzo a pensar en todo, desde su inauguración hasta el momento de menos recepción. Trato de pensar en lo bueno y lo malo, prepararme mentalmente para lo que venga. Hablo tranquila, sintiendo la mirada de Angélica sobre mí. Jamás imaginé que haría una pelea para su fecha de apertura, pero siempre hay una primera vez. Ambos sonríen ante mi respuesta. Confío plenamente en que mis 2 boxeadoras harán un excelente espectáculo. Trato de llenarme de seguridad. Quería demostrar que no solo ellas podían jugar, también podía hacerlo, y bajo mis propias reglas. Al fondo puedo ver a los chicos dándome ánimos. Incluso cuando ellos no sabían todo lo que hablé con Infa, seguían dándome apoyo moral. Eran los mejores. ¿Lo consideras una pelea amistosa? Él deja la pregunta al aire. Ambas nos miramos, esperando a que la otra responda. Por supuesto. Hablo rápido cuando noto que ella dirá algo. Ellas pueden tener su rivalidad, pero creo que esta es una pelea amistosa. ¿Quién sabe? Tal vez por fin hagan la paz después de todo eso. Angélica se ríe sin ganas, mirándome. ¿Podrías convencerlas de hacer la paz? David pregunta con una sonrisa maliciosa, entrecerrando sus ojos. Tal vez. Sonrío. Me llevo muy bien con ambas. Miro a Angélica. Podría considerarlas mis mejores amigas. Los 3 nos quedamos en silencio. Incluso puedo escuchar cómo alguien se aclara la garganta detrás de cámaras, generando un ambiente incómodo. ¿Y qué hay de los rumores de citas, es cierto? David pregunta con diversión en su tono de voz. Para nada. Angélica habla antes que yo. La señora Sarocha y yo somos muy buenas amigas. Como ella ya dejó claro, solo tomaron una foto fuera de contexto. La única relación que tenemos es la amistosa. Ella sonríe, mirándome. Así que vio mi entrevista. ¿Becky también lo haría? Los fanáticos hablan mucho al respecto. De hecho, algunos piensan que su distanciamiento es porque se descubrió su relación. No hay ninguna relación. Angélica nuevamente habla. Tenemos distancia porque somos mujeres muy ocupadas. Ella trabaja día a día para hacer que este hotel funcione, y yo entreno para poder patearle el trasero a Becky.
¿Qué mejor momento para vencerla en su país? Angélica le guiña un ojo a David, calmando la tensión y, por supuesto, cambiando el tema de las fotografías. Creo que será complicado hacer que ambas hagan las paces, agregó, haciendo que todos riamos. Becky y yo somos fuertes rivales. Necesito desempatar esto. Esta vez seré yo quien gane y demuestre que soy la mejor en el boxeo. Angélica comienza a hablar, expresándose libremente. La señora Sarocha es muy amable. Ella jamás dirá que soy la mejor, pero todos sabemos que soy la mejor en todo. Ella se pavonea frente a la cámara, moviendo su cabello y ajustando su chaqueta. Becky te ganó en la primera pelea. Digo sin pensar, observando cómo ella abre su boca en sorpresa. La dejé ganar. Se defiende rápidamente. Era una novata retándome, por favor. Obvio la dejaría ganar. En la segunda pelea le quité el título y mi cinturón. Regresaron a mí. Angélica se mueve en su silla. Y esta vez no será diferente. Solo será una pelea amistosa. Le recuerdo, mirando a un incómodo David que nos observaba a ambas. Ganaré de igual forma. Ella coloca sus manos detrás de su cabeza, confiada. Empecé en esto desde que tengo 12 años. Becky es solo una aficionada. Ouch. Escuchar aquello no solo me dejaba sin saber qué decir, también me sorprendía ver el límite al que Angélica podría llegar. Aquellos insultos, a pesar de no ser tan palabras vulgares como esperaba, eran suficientes para hacer que tu orgullo y dignidad se sintieran por el suelo. ¿Becky también era así? Lo dudaba. Ella parecía ser alguien más serena y calmada. Tal vez no insultaba directamente, pero sabía qué palabras utilizar para hacerte sentir en el suelo. La entrevista concluyó pronto. No sabría decir si estropeé el plan de Angélica o tal vez lo hice funcionar, pero me sentía bien con mis respuestas. A pesar de que seguía molesta, me dije a mí misma que debía dejarlo pasar pronto. Ingfa tenía razón. Esta pelea era para generar un buen recibimiento para mi hotel, y ellas dos me lo darían. ¿Estaba exagerando? Tal vez. ¿Quería aclarar las cosas con las dos? Por supuesto. Y creo que ahora sé cómo hacer que Angélica lo pague.